Hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a invertir en bolsa. Sí, cómo empezar a invertir. Cómo empecé yo hace muchos años, es decir, cómo di los primeros pasos y cómo empezaría ahora con el mundo digital, con mucho más acceso a todos, con un montón de blogs, YouTube y muchísima más información, y qué pasos daría para que el camino sea mucho más sencillo y que sea un camino en el que el aprendizaje va pasito a pasito, vamos esa curva de aprendizaje mitigándola, y de manera que lleguemos al objetivo de tener idea de inversión mucho antes. Pero antes de nada, suscríbete a mi canal, activa la campanilla, revisa los últimos vídeos de la última semana, que ayer puse un tweet de resumen. Por ejemplo, ayer tuvimos a Javi Zone en las entrevistas más dulces. Antes de iniciar el vídeo, deciros que voy a dar una empresa que está a punto de explotar o que ha explotado recientemente y que va a seguir tirando. Quedaros hasta el final que os diré cuál es la empresa. Sin más, comenzamos. ¿Cómo aprender a invertir en bolsa? Aquí os hablo de... Yo busqué una vez en Google cómo aprender a invertir en bolsa y siempre me despertó curiosidad. A ver, cuando yo empecé, pues realmente Google no tenía tanta información, no habría tanto contenido, no había tanta gente que generaba contenido y, bueno, a partir de los ahorros que yo tenía, creía que la bolsa era una oportunidad, que tenía que explorar esa opción. Y entonces, pues bueno, como cualquier otro tema que nos interese, pues siempre buscamos en Google, ¿no? Estudiaba en la universidad, tenía unos ahorros y que había conseguido de haber trabajado en verano en la hostelería. Y bueno, pues quería empezar a moverlos, ¿no? Leí blogs, documentación, pero había mucho menos, no había comunidad inversora, financiera, FinTwit, etc. Y bueno, y era más difícil un poco entender cómo funcionaba la bolsa y demás. Y bueno, entonces dije que no era para mí. Bueno, tienes ciertas dudas y buscas libros, pero a veces los libros son de... si buscas libros económicos no te vienen muchas cosas de bolsa. En aquel entonces, hace muchos años, hace más de 10 años. Entonces dije, bueno, vamos a intentar aprender desde cero, ¿no? Y entonces he pensado en hacer esta mini guía, ¿no? Este mini vídeo, pues para ese yo de hace más de 10 años, pues que supiese o que tuviese esa facilidad o que tuviese esa información cercana que le permitiese, dar los pasos como mejor, ¿no? Para aprender en bolsa. Entonces, para ello, ahorrar dinero no es fácil, pero para ello tenemos que primero ganar dinero, ¿no? Entonces si tenemos unos ahorros pero no ganamos, sabemos que esas inversiones, son con esa cantidad que tenemos. Y empezamos con cómo invertir en bolsa, ¿no? Si sabes invertir tus ahorros, tu dinero va a crecer cada vez más. La bolsa no es un casino, pero sí que es importante que aprendas lo básico antes de invertir en el mercado de valores. Entonces, ¿cómo empezamos? Si buscamos un buscador de Google, cómo invertir o cómo aprender a invertir en bolsa, encontraremos muchísimos resultados hoy en día. Y eso quiere decir que cada vez hay más gente que genera contenido, cada vez hay más gente que le interesa, por eso otra gente genera contenido, como yo, por ejemplo. Y siempre, si quieres comenzar a invertir, yo creo que hay que saber estas 5 cosas que os voy a decir fundamentales. 1, que no hay un método infalible de éxito. No te creas todos los vídeos de YouTube de gurús. Yo no soy un gurú para nada, los míos son como educativos, intento que sean con ese enfoque y demás. Y bueno, a veces educativos o a veces porque me interesa a mí investigar un tema y creo que se puede compartir y puede aportar. Va a haber riesgo, eso es importante, que en la inversión sepamos que va a haber riesgo y que hay que ir con pies de plomo. Y tienes que estar preparado para perder. A veces le dices a algún coleguilla y tal de invertir y te dicen, bueno, quieren empezar con 50 euros, pero quieren que esos 50 se dupliquen. Hombre, con algo más hay que empezar, ¿no? Entonces podemos empezar con lo que queramos, pero no podemos pensar en que se va a duplicar. Eso parece que en las criptos es muy fácil y demás, y hay mucha gente que lo consigue, pero no podemos ir a pensar en la inversión en bolsa como eso, porque si no, es un error ya desde el minuto 1. Bueno, tengo varios vídeos en el canal que he hecho de cómo empezar a invertir con 100 euros, con 500. Os voy a dejar las tarjetas por aquí para que le echéis un ojo si os apetece. Y son ejemplos que yo quiero trasladar para que veáis que esa información es útil y que
y que para empezar pues puede valer ese tipo de ejemplos. Pues tenemos 500 euros, vamos a hacer una cartera de 4 valores, alguno que valga 100 euros, otro que valga 200, otros que valgan 50. Vamos a hacer una cartera de... Tenemos 200 euros, queremos empezar con 200. Podemos hacer entradas, salidas continuamente para ver cuántos acertamos, qué porcentaje ganamos y demás. Y si lo perdemos... A ver, si metemos 200 euros y perdemos todo, algo hemos hecho muy mal. Porque eso, perder un 100% de lo que invertimos es muy, muy difícil, salvo que utilicemos productos complejos como CFDs, etc. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿no?, a esa presentación que os tengo, ¿cómo empezar a invertir en bolsa? Pues para empezar, lo primero que hay que hacer es empezar. Y en empezar es aprender, aprender y aprender. Probar, ajustarse a una operativa, intentar definir la operativa en la que nos encontremos más cómodos. Cada uno de nosotros somos un perfil de inversor y ese perfil de inversor tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que identificarse con ese perfil de inversor. Bueno, vamos a seguir. Entonces es importante conocer los distintos mercados bursátiles, bueno, y ahí ver cuál nos parezca más cómodo. Podemos invertir en España, podemos invertir en USA, en el Nasdaq, en el S&P 500, donde queramos, pero hay que definir en qué mercado vamos a operar. No podemos operar en 50 mercados, porque si no es más difícil seguirlo, es más difícil cómo se comporta el índice, y es más difícil, y hay que dedicarle más tiempo a entenderlo. Y bueno, debes conocer las principales formas de inversión a largo plazo antes de comenzar. Entonces, claro, tienes que definir tu estrategia. Tu estrategia tiene que ser, pues, invertir en dividendos, invertir en growth, invertir en materias primas, invertir solo en índices, pues pueden ser fondos indexados y que no sea renta variable, ETFs, es decir, hay múltiples y muy variadas. Value investment, ¿no? Invertir en valor, ¿no?, que estuvo muy de moda en su época. Hace tiempo, ahora está menos de moda, aunque todavía hay algo de inversión value. Y entonces, primero hay que identificar qué estrategia queremos hacer. ¿Queremos invertir a largo plazo? ¿Dejamos ahí un dinero y nos olvidamos? ¿Queremos hacer aportaciones mensuales con el DCA, ¿no?, el Dollar Cost Average? ¿Queremos hacer growth y buscar empresas disruptivas que sean muy volátiles pero que nos den rentabilidades altas? ¿Queremos invertir en IPOs de empresas que pueden ser las empresas del futuro pero que tienen mucha volatilidad y son arriesgadas? ¿Queremos invertir en criptos? Es decir, primero tenemos que pensar en qué tipo de inversor soy, cuánto riesgo quiero correr, y en función de eso, pues ir dando pasos a aprender ese tipo de estrategia, ¿no? Y luego tienes que no obsesionarse e ir poco a poco. La psicología es fundamental. Esto es mucho más importante de lo que parece. Entonces, el primer paso, ¿qué es la bolsa? Bueno, aquí explico, pero tampoco me voy a enredar aquí. Al final este guión, esta presentación la he hecho un poco de guía, pero para que me escuchéis y que veáis hacia dónde van los tiros y qué es lo importante de empezar a invertir, ¿no? Entonces, ¿qué es la bolsa? Bueno, pues es un mercado en que se negocian productos financieros, acciones, divisas, etc. No voy a entrar más en detalle, ¿no? Permite a empresas financiarse vendiendo pequeños trozos de su empresa a los inversores, ¿no? Entonces tú, como accionista, como inversor, tienes derecho a recibir el dividendo de una empresa que lo pague y a participar en juntas. Si no tiene dividendos la empresa, pues tú tienes una porción muy pequeña de la empresa cuando eres accionista. Entonces luego existen multitud de mercados, que era lo que os decía, ¿no? Pues hay el mercado de divisas, el mercado de derivados, con productos a corto plazo, luego con CFDs, futuro, el mercado de opciones, que es muy importante, las materias primas. Bueno, hay multitud de mercados y ahí pues cada mercado necesita un aprendizaje. Entonces, para empezar, ¿qué es lo mejor? No hay nada mejor, pero lo más recomendable es invertir en acciones, invertir en renta variable. Pero hay mucha gente que empieza invirtiendo en fondos indexados. Y fondos indexados lo que hace es indexarte a un índice. Por ejemplo, pues tú inviertes en un fondo indexado que replique el Nasdaq. Y entonces tú ahí metes tu dinero y esperas a que el Nasdaq suba y ya está. Mercado de materias primas. Bueno, pues lo que decía, pues puede ser invertir en oro, en plata, en bronce, paladio, cobre, etc. Estos suelen ser mercados que tienen ciertos ciclos, ¿no? Y que hay épocas en las que van mejor y hay otras épocas que están más parados o que no es el momento de invertir en ellos. Y luego los índices, pues bueno, los índices americanos son lo más común, ¿no? Incluso inversores españoles invierten mucho en América, inversores europeos, al final es la bolsa más top
de todo el mundo, ¿no? Luego, índices europeos, pues bueno, en Europa son todos los índices que hay, ¿no? El CAC francés, el DAX alemán, el FTSE inglés, el IBEX español. Entonces, ¿qué actores hay en el mercado, no? Pues tenemos los actores, el mercado de valores permite a personas invertir con objetivo de ganar dinero, ¿no? Esos son los actores del mercado. El mercado, hay dos tipos de actores, los compradores y los vendedores. Los compradores, su objetivo es comprar una acción con expectativas de que el precio vaya hacia arriba. Si compramos 10 acciones de Inditex cuando estaba a 22 euros y vendemos a 27, pues tenemos una rentabilidad. Ese es lo que va a hacer el comprador. ¿Y qué va a hacer el vendedor? Pues ir en el sentido contrario. Si tienes el precio de Telefónica cuando valía 9 euros, pues si ha bajado hasta 3 o hasta 4, pues ahí el vendedor está interesado porque quería que bajara Telefónica. Entonces, si detallamos los actores según tipología, tenemos los inversores institucionales, ¿no? Que son las instituciones como los gobiernos y demás. Fondos de cobertura también, bancos, compañías de seguro, bueno, estos son los peces gordos, ¿no? Y los minoritarios, que somos las ratas que tenemos menos dinero, que comparado con los grandes inversores, pues bueno, no movemos absolutamente nada al mercado. Entonces, ¿cómo funciona la bolsa? Si eres principiante, es como un tablero donde hay ganadores y perdedores, como el ajedrez. Si tú ganas, otra persona está perdiendo, pero si quieres ser ganador, pues tienes que tener la máxima información posible. Es decir, no vale como meterse y dice, voy a meter en la empresa primera que te surja, pues en BBVA, o voy a meter en tal. Hay que ver el gráfico, hay que estudiar la empresa, hay que intentar tener la máxima información posible para que las decisiones que tomemos sean pues mejores, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo básico, compramos una acción de Apple y el precio sube a $10. 120 y el precio sube $10 y sube a 130 en 2 días. Entonces habremos ganado esos $10. El vendedor, por otra parte, hubiese perdido 10. Entonces luego dice, para operar en el mercado hacia arriba se puede comprar acciones. Sin embargo, si queremos operar a la baja, hacer un corto que se dice, tenemos que invertir en un derivado, ¿no? No podemos vender acciones como tal. Tú, si estás en renta variable, compras acciones. Si quieres vender, normalmente tienes que utilizar otro tipo de productos financieros como las opciones, como los CFDs, etc. Con este tipo de productos vamos a poder ir a largos, a cortos, etc. Vale, ejemplo de venta posición corto, pues tenemos Farmamar a 100 euros, vendemos y nos salimos cuando llega a 90, entonces ahí habremos ganado. Ejemplo de compra, pues Farmamar en 90, compramos y nos salimos en 110. En ambas posiciones es clave la dirección a la que vaya el mercado, ¿no? ¿Cómo aprender si eres principiante? Una forma es probar creándote una cuenta en un broker que cobre pocas comisiones, aunque la mayoría viven de las comisiones, con lo cual hay que andar fino y entonces empezar a operar, ¿no? Empezar a operar, ir probando y que sea lo ideal, si nunca habéis operado, es o probar con cuentas demo o probar con muy poco dinero para que tengamos ese aprendizaje inicial y no nos volvamos locos y metamos 5.000 euros o 10.000 y estemos ahí y de repente hagamos un par de operaciones y estemos perdiendo 2.000 euros porque no tiene ningún sentido. Entonces el retorno de ese aprendizaje es pues enfrentarte al mercado día a día. Habrá gente que dirá que invertir con poco dinero no tiene sentido, pero si te lo tomas en serio y dices, tengo 200 euros, quiero hacer que estos 200 euros crezcan, al cabo del mes si tienes 220 seguro que lo has hecho bien. Si tienes 180 pues tienes que ver qué errores has tenido. Si tienes 100 seguro que has tomado decisiones malísimas porque has perdido un 50%. Entonces, claro, si inviertes con poco dinero, lo que digo aquí, ¿no? Si inviertes con poco dinero, pues habrá acciones a las que no puedes acceder. ¿Cómo ganar dinero operando? Pues la rentabilidad de los últimos... Bueno, pues aquí hablo de esto porque muchas de las opciones es invertir en fondos indexados y ETFs, ¿no? Indexarte. ¿Qué quiere decir indexarte? Indexarte básicamente es, vale, quiero indexarme a un índice americano. Vale, me indexo al índice americano y entonces en función de lo que haga el índice, me olvido. Históricamente el S&P 500 ha subido muchísimo en los últimos años, entonces hubiésemos tenido, ahí pongo el ejemplo, ¿no? Te puedes indexar en un fondo que replique el S&P 500 y en los últimos 10 años habréis obtenido más de un 70% de rentabilidad, que es la leche.
Entonces, luego los ETFs son muy parecidos a fondos indexados, cambian en algunos aspectos porque los ETFs sí que se pueden replicar índices, pero luego los ETFs son mucho más versátiles porque replican también, bueno, no es que repliquen, tienes ETFs temáticos, puedes tener ETFs del Internet chino, como por ejemplo el ETF K-Web. Tienes ETFs por sectores, por ejemplo un ETF de oro, un ETF del gaming, ¿no? Del sector de los videojuegos. Puedes tener ETFs de mineras del carbón o mineras de uranio. Es decir, hay multitud, ETF del agua, ¿no? De invertir en la materia prima del agua. Es decir, hay multitud de ETFs y es mucho más completo. Los fondos indexados van más de la mano de los índices, entonces ahí hay más limitados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué más diferencias hay con los ETFs y los fondos indexados? Pues que los ETFs, en cuanto compras y vendes, tienes que pasar por los impuestos y demás. Los fondos indexados puedes hacer movimientos sin que tengas que declararlo. Inversión activa, comprar acciones; inversión pasiva, fondos indexados y ETFs. Comprar acciones me refiero a renta variable. Tipos de órdenes de mercado limitadas. La verdad es que está siendo bastante completa, yo creo. Órdenes de mercado, órdenes limitadas. Órdenes de mercado es compramos al mercado y entonces ahí va un poco a ojo. Normalmente eso no se suele recomendar hacerlo, pero hay quien lo utiliza porque es una acción más. Limitadas, pues si, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo, ¿no? Si compras una acción a 10.22 y el precio será prácticamente ese que indicas, te puedo comprar a 2.21.1 o lo que sea, pero se ajusta mucho a la orden que pongas, pero no te va a comprar nunca a 10.40. Recomendaciones para principiantes que quieran invertir en bolsa. Es una barbaridad la cantidad de personas que quieren aprender a invertir. Y a veces hay muy mala prensa relacionada con la bolsa, lo del casino, etcétera. Que no te asusten, la bolsa es un casino, es un lugar donde el dinero baila con una música de fondo, hay que aprender a bailar con esa música. Es decir, la clave es, como en todo en la vida, aprender. La clave es aprender, es decir, no te metas en la bolsa sin leer absolutamente nada, no te metas en la bolsa sin leerte un par de libros, sin echar un vistazo a un par de vídeos de YouTube, sin leer unos cuantos blogs, sin empaparte bien de cómo funciona todo, sin entender cómo funciona el broker. Hay que aprender, como en todo, como en todo. Si quieres aprender informática, pues tienes que ponerte, hacer un curso, leer, trastear mucho. Si quieres aprender inglés, pues tienes que esforzarte. Y en la bolsa es exactamente igual, es como cualquier otra habilidad que podamos coger. Entonces hay que dedicarle. Recomendación número 1, aprende de la comunidad inversora. Es un auténtico descubrimiento, yo llevo 1 año y pico ahí y veo que hay mucha gente que aporta muchísimo valor. Hay mucho hater también, pero hay mucha gente que hay newsletters, blogs, podcasts, libros, streamers, hay canales de Twitch, hay gente que aporta mucho valor en vídeos de YouTube. En blogs hay infinitos blogs, podcasts hay unos cuantos y luego pues hay servicios de pago y tal, que también es una opción. Pero gratuito hay muchísimo, entonces aprovecharos de eso como para aprender y para iniciaros. Además hay cosas de inversiones inmobiliarias, de negocios online, de SEO, hay muchísimo. Hay gente que está vinculada a eso y aporta muchísimo. Entonces os invito a que exploréis esa vía. Hay gente que habla de vinos, habla de montañas, del País Vasco, de cervezas de Filipinas, de césped en tu casa, etc. Es súper enriquecedora la comunidad inversora y yo soy un fiel defensor. Recomendación número 2, lee todo lo que puedas, lo que decía antes. Documentación de libro, muchos libros de lo que quieras. Si te mola el trading y mucho el análisis técnico, lee todo lo que puedas. Lee cosas de Wyckoff, lee cosas de lo que quieras, pero que sea relacionado con la bolsa y que te permita ir hacia esa estrategia que tú quieras tener. Si te gusta la estrategia de dividendos, empápate de dividendos, identifica a los perfiles de Twitter que tienen información de dividendos, que tienen blogs, que tienen canales. Es decir, empápate de eso y cuando eso lo tengas claro, entonces pues puedes empezar a invertir y a intentar entender el mercado. Pero en una semana no se va a aprender, en un día no se va a aprender y en un mes algo sabrás, pero te queda mucho camino. La empresa que acaba de explotar es Palantir. Palantir, una empresa en la que estoy invertido hace tiempo, que ha estado en una fase un poco de penitencia,
y que ahora ha dibujado, si os fijáis en el gráfico, ha dibujado una especie de cup of handle, ¿no? Es decir, una taza, y ahí justo ha roto, la zona esa de resistencia y se va hacia arriba, explotó la semana pasada y tiene pinta de que va a seguir tirando. Define y perfecciona tu sistema. Una vez que ya estás metido en el mercado, pues hay que definir un sistema y tienes que decir, pues por ejemplo, si haces swing trading, ¿no? Pues si haces swing trading, pues tú tienes que decir, pues yo, mi setup, mi operativa va a ser, yo entro en este precio, si la acción está, la acción que sea llega a este precio, me voy a salir con un 20% de beneficio, por ejemplo, y me salgo por debajo si pierdo más de un 5%. Pues eso sería una operativa, un sistema que definimos y ser fieles a ese sistema. Si vemos que luego con el tiempo no nos va bien, pues tenemos que ajustarlo y mejorarlo. Si es una estrategia para invertir en dividendos, pues tenemos que ver qué empresas tienen dividendos. Si la empresa suspende dividendos, si nos salimos de ella. Si la empresa empeora sus fundamentales, si tomamos alguna decisión. Es decir, hay que ir elaborando ese sistema y mejorarlo, y cuando veamos que nos da el máximo resultado, pues mejor. Y la última recomendación creo que es ten paciencia y no desesperes. Es fundamental tener paciencia, que no te influyan los sentimientos, que si todo el mundo dice en Twitter que está ganando, que seas fiel a tu sistema, porque tu sistema en teoría a ti a futuro te va a dar, y si no te da pues ya lo cambiarás, pero no cambies una operación porque veas que de repente alguien ha cogido la mejor acción y está ganando un 20% en un día. No, hay que ser fieles a nuestro sistema, tener paciencia y creer en nuestro sistema y no desesperar. Y cuando se vaya hacia abajo, si nuestro sistema es que nos salimos en menos 10% y está en menos 7, está dentro del sistema. Eso sí, si decimos un menos 10, que no llega a menos 9 y digamos, voy a dejar a menos 20, porque ahí ya estamos cambiando nuestra operativa, estamos cambiando nuestro sistema, con lo cual ya no nos va a funcionar. Y no hay otra forma mejor que aprender y que ver. La curva de aprendizaje es media alta, así que vete poco a poco y cuanto más involucrado estés en el mercado, más vas a mejorar. Es todo ponerse y demás. Y nada más. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Activa la campanilla, suscríbete, avísame si quieres que revise o que analice alguna empresa concreta. De hecho, esta semana voy a analizar una empresa española muy top. A ver si la acertáis. Nos vemos pronto. Chao.